día queremos conversar con Pablo Abufón, vocero de la Coordinadora por Palestina, quien nos acompaña. Gracias, Pablo, por estar esta ya tarde con nosotros. Bueno, el tema es amplio. No sé si tú has visto que nosotros como medio lo estamos tocando diariamente. Esto no hay ningún día que no hayamos tocado el tema desde que comenzó este tema álgido. Y nos encantaría escucharte, saber qué pasa desde, primero, la cosa política, la cosa como, pero también en ti, que eres un descendiente de palestinos, con lo que vemos diariamente, digamos. ¿Qué piensas de este llamado a consulta que hizo el presidente? Cuando el presidente llama a consulta, llama a su propio embajador del otro país, lo hace venir. Yo quizás no fui suficientemente claro. Cuando un presidente llama a consulta, le dice al embajador que está en el otro país, venga para acá, quiero que me traiga información. Lo mismo hizo Colombia, salvo Bolivia, que dijo... Bueno, también puede llamar al embajador de otro país, pero eso es otra cosa. No se llama llamar en consulta. ¿Qué piensas de esto y de la actitud que ha tenido Chile respecto de este conflicto y cómo lo ves tú? La palabra es tuya, el micrófono es tuyo. Bueno, gracias. Primero que todo, gracias por la invitación a la Coordinadora por Palestina. Somos una coordinadora que se armó recientemente con una decena de organizaciones sociales, políticas, sindicales, territoriales, algunas personalidades de la política y de la cultura, chilenas y chileno-palestinas, porque sabemos que Chile tiene una gran comunidad de descendientes palestinos, que llegaron, algunos, como por ejemplo mis bisabuelos y bisabuelas, que llegaron antes de la Nakba, antes de la instalación del Estado de Israel, pero en un contexto también de guerra, y es algo que se sabe poco, también en un contexto de expulsión forzada de comunidades palestinas de sus tierras. Porque la Nakba, la catástrofe de 1948, cuando se instala el Estado de Israel en territorio palestino, es el momento en el que cientos de miles de personas y familias son forzadas, expulsadas de sus hogares. Más de 700.000 se supone. Pero eso es algo que venía ocurriendo desde antes, porque los primeros proyectos de colonización de Palestina por parte de los sionistas, apoyados por el Imperio Británico y también en parte por los franceses, comenzó a fines del siglo XIX. O sea, las comunidades, yo no sé la historia exacta de quienes llegaron en esos años, 1910, 1915, donde llegaron muchas familias, pero lo más probable es que también hayan vivido un contexto, primero en el marco de la Primera Guerra Mundial, pero también en el marco de una ofensiva terrorista por parte de grupos sionistas, ¿no? Que hacían una limpieza de las ciudades a la fuerza, ¿no? Y por lo tanto, eso es interesante porque nos pone en un contexto histórico que en este momento álgido, como decías tú, no se ve tanto, ¿no? Porque pareciera que todo empezó el 7 de octubre, cuando en realidad empezó hace 75 años con la Constitución del Estado de Israel, pero mucho antes también. En ese contexto, lo que sentimos, o sea, hablando desde el punto de vista personal, lo que sentimos quienes somos descendientes palestinos en Chile es muy duro, porque primero la Nakba, la catástrofe palestina, la expulsión masiva de millones de personas de Palestina y los refugiados, porque algunos son los que tuvieron que irse a los países aledaños, muchos otros que viajaron por el resto del mundo, ¿no? Y uno dice, si una persona está dispuesta a cruzar el Mediterráneo y el Atlántico, es porque tienen razones de peso para arrancar, ¿no? Y en ese contexto lo que hemos vivido en estas semanas ha sido muy duro, porque primero, por la misma característica de la situación, la ofensiva de Hamás y de otros grupos significó que no habíamos vivido una situación como esa. Antes, normalmente, la noticia que nos llegaba es Israel bombardea Palestina, bombardea Gaza, bloquea Gaza, y por lo tanto era como muy fácil condenar, por decirlo así, ¿no? Pero ahora aparece otro actor, aparece la resistencia palestina, aparece lo que aparecía con la intifada del 87, aparece lo que apareció con la segunda intifada, con la marcha por el retorno en el siglo XXI. Por lo tanto, nos pone en otra posición, ¿no? Que es ver el dolor que significa para una gran comunidad estar bajo un estado de apartheid y de ocupación y de colonización permanente. Por otro lado, eso aquí en Chile y en otros países del mundo nos ha llevado a un ataque permanente en contra de quienes defendemos a los palestinos y la causa palestina. Es muy difícil hoy día discutir en los medios. En Chile es un poco más fácil porque hay una solidaridad un poco más transversal a nivel social, ¿no? En los medios ha sido muy difícil. Pero en otros países vemos que hay una regresión antidemocrática muy profunda. En Inglaterra, en Francia, en Alemania, donde se está reprimiendo las manifestaciones, prohibiendo la bandera palestina, tratando de terroristas o que respaldan el terrorismo, ¿no? Entonces, ha sido una situación muy dolorosa por muchas razones, ¿no? El recuerdo de la catástrofe, pero también una cerrazón muy grande a poder hablar del tema, ¿no? Que cuando salimos a defender a los palestinos y las palestinas, nos dicen que estamos respaldando el terrorismo, ¿no? Completamente falso, porque además
no es algo que tenemos muy lejos aquí en Chile. Cuando salimos a manifestarnos el 18 de octubre del 2019, Piñera nos declaró la guerra y la derecha nos trató de terroristas. Por lo tanto, sabemos lo que eso significa. Sabemos que detrás de esa acusación de terrorismo se oculta algo, ¿no? Que no se vea la verdad del problema. En este caso, la verdad del problema en Palestina es una ocupación de 75 años que mantiene constantemente a un pueblo bajo asedio militar, crímenes de guerra, expulsión, destrucción de hospitales, hogares y escuelas. Mira, hay una duda que tengo hace rato, y que no, pues, ¿Sayé es descendiente de palestinos? Álvaro, el dueño Sayé. de la tercera. No sabría si es Sí, palestino es o palestino. árabe de algún otro, pero lo más probable es que es sea palestino. palestino también. Sí, yo lo estuve investigando y me parecía que era palestino, pero el trato que le ha dado la tercera al tema es bastante cuestionable, como diario. Porque en Chile los palestinos tienen gracias a Dios, en Chile tienen un estatus un poco mejor, porque hay millonarios acá, hay gente con mucho dinero y mucha gente que está incorporada a la sociedad. Entonces, uno tiene amigos descendientes palestinos. Yo tengo familiares, ojo, para que nadie me diga una cuestión. Mis sobrinos son descendientes palestinos. Mi hermano se casó con una Irmas hace mucho tiempo y tengo sobrinos directos que son descendientes de palestinos. Pero además de eso, en esta sociedad, y nos decía el otro día una niña argentina, el tratamiento ha sido distinto acá. Ha habido bastante más verdad que en otros países latinoamericanos, y para qué decir en Europa. Tengo amigos en Europa que me dicen reprimían en Alemania, reprimieron en Francia muy duro a grupos que estaban protestando por lo que pasaba en Palestina. Esta como obsecuencia con Israel, que es, en mi opinión, seguir a Estados Unidos, para no pelearse con Estados Unidos, entonces que no se pelea con Israel, bla, bla, bla. Está chato durísimo de decir, tienen derecho a la defensa, y lo dejamos ahí. Sí, tendrán derecho a la defensa, pero no a matar 450 niños diarios o heridos según la UNICEF, digamos. Eso es un poco lo que quería. ¿Tú querías preguntar? Sí, bueno, una cosita. Ya, súper bien y de acuerdo con el punto de la relevancia de la historia. Puesto que estamos tan lejos del Medio Oriente, a veces no se entiende, sobre todo los que son consumidores de la prensa empresarial y ven las horrorosas imágenes del ataque de Hamas y dicen acá, ¿por qué están hablando de la historia? Si lo que pasó hace 75 años es irrelevante hoy día, si me están matando niños, si Israel sufrió esos ataques brutales en octubre, ¿qué me importa lo que pasó hasta desde hace 75 años? Entonces, es importante entender que acá estamos hablando no solamente de un asunto meramente histórico. Cuando hablamos de los pueblos indígenas de Estados Unidos, ¿ya? De los últimos mohicanos, ¿ya? Es una tragedia lo que pasó a los mohicanos, lo que pasó a los apache, lo que pasó a los cherokee. Pero si uno va a Nueva York hoy día, que es un territorio, Manhattan es el nombre de un pueblo indígena, es que literalmente no existen. Eso fue un masacre, una limpieza étnica, un desastre terrible, horrible, pero hoy en día no es políticamente relevante porque lamentablemente pasó hace mucho tiempo y esos pueblos desaparecieron. La razón por la cual hablamos del contexto histórico del Nakba hoy en día es porque las personas, los 700.000 palestinos expulsados de ese territorio, los 15.000 que fueron asesinados, ya están viviendo en Cisjordania, están viviendo en la Franja de Gaza, los descendientes directos. O sea, fueron en una ola de creación de refugiados que hoy en día siguen viviendo como refugiados. Entonces, cuando se habla de un tema histórico, no es un tema histórico sin una conexión directa de este mismo momento que, en lo más brutal, los que vivieron en el territorio que hoy día es Israel, después fueron expulsados, algunos a Cisjordania, algunos a Gaza, de hecho han hecho un periplejo y terminan en Gaza después de esa expulsión, donde el ingreso per cápita es cercano a niveles de África subsahariana al lado de un país que tiene niveles de ingreso europeos. Entonces hay una realidad de apartheid de este momento, producto de algo que pasó en la historia. Por eso hablamos de es súper importante entender, no es una reivindicación histórica para justificar violencia en este momento, es que esa reivindicación histórica es porque en este momento se produce una permanente situación de refugiados en situación de apartheid. Bueno, eso es... Ya, para que se entienda porque estamos lejos. Creo que efectivamente
Porque cuando uno a veces dice historia, piensa que es como algo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero la historia es algo que ocurre permanentemente, ¿no? Es algo que está ocurriendo todo el tiempo. Esa es la naturaleza de la catástrofe en Palestina. Y eso significa que ocurre permanentemente el 6 de octubre, el 3 de octubre, el 10 de septiembre de este mismo año y así sucesivamente hacia atrás. O sea, la violencia genocida de apartheid en Palestina por parte del Estado de Israel es algo que ocurre desde el 7 de octubre inmediatamente para atrás todo el tiempo y para adelante también. Hay aproximadamente 200 muertos anteriores de eso que no son noticia, digamos. Claro, Sí, y en este momento mismo año. ya llevamos más de 25 días desde el 7 de octubre y hay 10.000 personas muertas, de las cuales un tercio son niños, ¿no? Hay 1.500.000 personas desplazadas. O sea, el doble de la Nakba original ya ocurrió en Gaza, ¿no? Y con estas cosas de, bueno, tienen que irse, les dan 24 horas para irse y si no los bombardean y por lo tanto significa que es una condena de muerte por parte del Bombardeando hospitales, Sí. Ya. lugares de refugio. Entonces la historia está pasando todos los días. La organización de la comunidad palestina en Chile, ¿no? Como agrupación que tiene su club, que tiene su institucionalidad, una organización histórica. La coordinadora de la cual tú eres vocero es algo que forma que se forma en este momento. en este Claro. momento. Cuenta un poco de este contexto específico, en el contexto de este último capítulo de la historia. ¿Ustedes se forman con qué relación con la comunidad palestina de Chile? ¿Por qué se necesita una nueva coordinadora? ¿Cuáles son las diferencias y cuál es la cosa específica que ustedes están haciendo que otras organizaciones no lo estaban haciendo? Yo creo que la particularidad de la coordinadora, no tanto una diferencia con la comunidad, sino más bien una particularidad de la coordinadora es que no está conformada solamente por personas palestinas, ¿sí? La coordinadora busca retomar una tradición de solidaridad del pueblo de Chile con la causa palestina que se ha dado históricamente, ¿no? En los 80, en el contexto de la Intifada, por ejemplo, había un acuerdo transversal en Chile, en los partidos políticos, no solo de izquierda, también de derecha, de que había que respaldar la causa palestina. En ese contexto hay muchos movimientos sociales, organizaciones de base, organizaciones territoriales, coordinadoras feministas, que ven que lo que está ocurriendo en Palestina es algo que tiene que ver con su propia historia también, ¿no? Que esa opresión, que esa destrucción de nuestros hogares, de nuestras comunidades, tiene que ver con nuestra propia historia. Y por lo tanto, la coordinadora busca, en este contexto muy álgido, poder hacer uso de esa tradición de solidaridad y convertirla en movilización concreta. ¿En movilización concreta cómo? Una serie de concentraciones que se hicieron en la Plaza de la Constitución, la marcha que estamos convocando para este sábado y también una articulación que se ha dado primero en la región metropolitana, pero luego también en otras regiones. O sea, en este momento tenemos una convocatoria para una marcha el día sábado a las 11, desde el GAM hasta el Paseo Bulnes, pero también hay convocatorias a movilizaciones en Arica, en Valparaíso, en Chillán, en Valdivia, en Concepción se está levantando una, y por lo tanto pareciera que esa solidaridad se está expandiendo. El sentido de la coordinadora, por un lado, es movilizarse, visibilizar la situación, ahí vemos la convocatoria, pero también plantear algunos elementos, ¿no? O sea, primero, tratar de poner en el centro la voz de los y las palestinas, que nos dicen, ¿qué es lo que queremos? Nos dicen, queremos un alto al fuego, queremos que la ayuda humanitaria pueda entrar a Gaza, queremos que se detenga la violencia, no solo en Gaza, también en Cisjordania y en Jerusalén, donde las comunidades palestinas han sido atacadas sistemáticamente por la policía y el ejército israelí, ¿no? Con agresiones racistas en los barrios, ¿no? O sea, imagínense lo que es tener tu casa, que la conseguiste después de que te habían expulsado y lograste volver a tu territorio, en Gaza o en Cisjordania, y que venga de nuevo, un bulldozer a destruir tu casa nuevamente solo porque Israel tiene un plan de expansión, de exterminio y de expansión para construir asentamientos, ¿no? No es tan distinto, digámoslo, y eso es quizás algunas de las diferencias que hay entre distintos sectores palestinos, no es muy distinto a las políticas que cualquier Estado tiene sobre las poblaciones indígenas en sus propios territorios, ¿no? No solo en Estados Unidos, también en Chile, ¿no? Y ese es un problema puntudo en el que nadie quiere meterse mucho, pero que eventualmente hay que decirlo, porque no solo los palestinos han tenido solidaridad con el pueblo mapuche abiertamente, sino que también los mapuches han tenido solidaridad histórica con el pueblo palestino, y lo mismo con el Kurdistán, y lo mismo con los indígenas americanos en los años 70 cuando se movilizaron más fuertemente. O sea, o el pueblo saharaui en Marruecos. La solidaridad entre pueblos oprimidos se ha dado históricamente. Lo que pasa es que hoy día el relato sionista o el relato imperialista, porque digamos, como tú decías, es el respaldo de Estados Unidos el que hace posible todo esto, ¿no? Israel literalmente no sería nada
si no fuera por el respaldo económico militar permanente desde su formación por parte de Estados Unidos. El Estado de Israel se formó con apoyo del Imperio Británico y luego con apoyo de Estados Unidos, pero apoyo de cientos de millones de dólares permanentemente todos los años, entrenamiento militar, bases. Entonces, ese es el centro del problema, ¿no? de la situación en este contexto. Ya, evidentemente pedir un cese de fuego es un mínimo en términos de la supervivencia humana. Pero estamos en Chile. Entonces, la marcha que ustedes están convocando para el sábado, 11 horas desde el GAM, ojalá que sea una marcha masiva, pero eso no puede pedir cosas del Estado de Israel. Acá cuando se hace una marcha se presiona al gobierno de Chile. ¿Qué están pidiendo de parte del gobierno de Chile para esta situación, para mejorar, para presionar a nivel mundial? Bueno, otra de las cosas que los mismos palestinos y palestinas han pedido a otros países, a otros movimientos en solidaridad, es el cese de las relaciones diplomáticas, comerciales y militares con el Estado de Israel. De la misma manera que la comunidad internacional se organizó para acabar con el apartheid en Sudáfrica, se entiende que es necesario acabar con el apartheid en Israel a través del aislamiento internacional. Cuando el Estado de Chile tiene contratos militares, compra las mismas tecnologías de la represión con las que nos sacan los ojos en las manifestaciones, lo que está haciendo, directa o indirectamente, es financiar el genocidio. Eso es lo que hace el Estado de Chile y cualquier otro país que compra armas o tecnologías de la represión a Israel. Por lo tanto, acabar con las compras militares es un punto fundamental. Pero por otro lado, el quiebre de relaciones diplomáticas, es decir, no solo mandar a llamar al embajador, que es algo que, digamos, no es tan difícil de hacer en un contexto como este, ¿no? Aunque no lo han hecho muchos países. Lo han hecho varios países más, pero falta todavía, ¿no? Ojalá que esta ola de Petro, Boric, Arce logre hacer que otros países latinoamericanos se sumen. Pero además, Chile exporta muchas mercancías a Israel, principalmente salmones y cosas que tienen que ver con la industria forestal, pero también importa productos, ¿no? Y ahí lo relevante es pensar que no se trata solo del boicot individual que cada uno puede hacer a la hora de ir al supermercado, ¿no? Lo relevante tiene que ver con los grandes contratos que se establecen. Eso es lo que permite generar presión. Por lo tanto, hay un llamado directo al Estado de Chile, a través de su gobierno, a hacer un corte de relaciones diplomáticas, a poner sobre la mesa y cuestionar los contratos militares. Eso, por un lado, tiene un punto específico. Hay un proyecto de ley que duerme en el Congreso sobre prohibir la compra de material bélico o de material que es producido en los terrenos ocupados de Palestina. Eso es algo que debiese resolverse ya, es algo que se puede dar urgencia y resolver. Pero no es suficiente, ¿no? Es necesario poder poner toda la presión. Esa presión que puede generar el gobierno también tiene que darse en otro plano. En el plano diplomático, perseguir como criminal de guerra a Benjamín Netanyahu y a todos los que correspondan. Denunciar en la ONU para que se cumplan efectivamente todas las resoluciones, cientos de resoluciones que se han aprobado a lo largo de la historia, a las que eternamente se han opuesto Israel y Estados Unidos. O sea, pensemos en esto. La ONU tiene dos organizaciones para refugiados. Una que es para todos los refugiados del mundo y otra que es exclusivamente para los refugiados palestinos, que se forma a fines de los 40, a principios de los 50. La resolución de la ONU para formar una organización para poder proteger a 700.000 personas refugiadas, se opusieron Estados Unidos e Israel. O sea, ellos crean una situación de catástrofe humanitaria y además se oponen a que esa catástrofe humanitaria se resuelva. ¿Qué es lo que dice eso? Hay una intención genocida, hay una intención de exterminio del pueblo palestino. ¿Qué es lo que pareciera que están haciendo ahora? Salieron hace poco unos documentos filtrados que pareciera que había un plan, ¿no? Aprovechar esta coyuntura para terminar de expulsar a los habitantes de Gaza hacia Egipto y que los egipcios se hicieran cargo del problema, ¿no? Entonces, para decirlo en breve, primero, es importante el alto al fuego y la entrada de ayuda humanitaria. Segundo, un cese de relaciones militares, diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel. Y tercero, impulsar una iniciativa internacional, tanto a nivel de estados, pero también a nivel de pueblos, de nuestras propias organizaciones y de solidaridad, para acabar con el apartheid y no solo con el genocidio de este momento, sino con el genocidio de largo plazo, ¿no? Con el apartheid en Palestina, tanto en Jerusalén como en Gaza. Y por lo tanto, la restitución de los territorios palestinos y, sobre todo, lo más importante, el derecho al retorno. Las personas mis familiares que crecieron en Palestina, esos lugares donde crecieron, hoy día algunos de ellos ya no existen.
Pero no existen porque hayan sido arrasados y ahora sea un desierto. No existen porque el Estado de Israel les cambió el nombre, porque demolió las casas y construyó otras. Entonces no es solo un borramiento de las personas, también es un borramiento de la memoria histórica, familiar, personal. Esa es la magnitud del problema y por lo tanto en distintos niveles es necesario generar demandas. Es importante hoy día un encuentro internacional para poder promover el aislamiento del Estado de Israel y el fin de la ocupación. Y eso es algo que tienen que hacer los estados, pero también que tenemos que hacer a nivel de los sectores populares movilizados, las organizaciones palestinas en todo el mundo y también las organizaciones, en este caso chileno-palestinas, que solidarizan profundamente con la causa. Las autoridades en Europa están en contradicción con los pueblos europeos, ¿cierto? Las autoridades europeas siguen dando apoyo a Israel, manteniendo ese discurso con visera que dice el gobierno de Israel o los israelitas tienen derecho a defensa y no miran más allá. Algunos han dicho algo, respeto, también el presidente francés, el presidente turco también dijo que ya el Consejo de Seguridad es inútil porque con esta gente que podía estar poniendo un veto ya no se lograba nada, no avanzábamos en los CES. A mí me pasa algo con los gobiernos europeos, que en el fondo uno dice Europa en general se supone que son más civilizados que el resto del mundo. Uno piensa porque en el fondo tienen todos los años ahí que han tenido, las guerras que han sufrido, el desarrollo. Pero en este tipo de cosas muestran, y estoy hablando específicamente de Europa y no de Estados Unidos, porque Estados Unidos yo no le doy valor en ese sentido, solamente se va a regir por intereses propios y se suponía que Europa tenía algunos intereses superiores por todo lo que ha sufrido y viendo el contexto mundial. Entonces, me pasa algo con Europa y no sé qué te pasa a ti respecto de por qué Europa se cierra a esta posibilidad y los pueblos europeos salen a la calle, digamos. No sé qué te pasa a ti, o es muy absurda mi pregunta. Es una reflexión personal que te quería plantear, digamos. No sé qué piensas tú de Europa. ¿Por qué funcionan así? Pareciera que en este momento estamos viendo eso que ocurre en Europa, que podemos referirnos a eso, en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo pareciera que los pueblos se están movilizando, pero los gobiernos están respondiendo de otra manera. Y eso hay que preguntarse, tratar de explorar qué significa. Yo personalmente creo que tiene que ver con los intereses geopolíticos que están en juego en el Medio Oriente y la relación que cada uno de esos países tiene con Estados Unidos y con Europa, ¿no? O sea, es muy difícil ver que un país que tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos, tratados de libre comercio con la Unión Europea, que le significan, al menos a un cierto sector de la población, mucha riqueza, a otros no tanto, es muy difícil pensar que van a romper con esos países o que rompan con Israel porque significa romper con otros países. Israel, digamos, es una colonia estadounidense, más bien una base militar estadounidense con forma de Estado, por lo tanto muy compleja, en Medio Oriente. Entonces, yo creo que en Europa lo que está ocurriendo ahora no es tan extraño, considerando que Europa se ha visto sometida o está ocurriendo una ola muy regresiva en términos de las ideas y las experiencias democráticas. O sea, hay una regresión antidemocrática en muchos países de Europa, y no solo en Hungría o en los lugares donde hay presidentes fascistas o neofascistas. También en Francia, también en Inglaterra, también en Alemania, donde pareciera que agarra mucho vuelo. Por un lado, una islamofobia que se ha venido incubando a lo largo de décadas, pero también la idea de que cualquier movilización de masas o cualquier movilización popular es una amenaza para estados que están apretados en un contexto de crisis, ¿no? Muy concretamente, lo que pasa con Ucrania y lo que pasa en Palestina no es tan distinto en el sentido de los intereses petroleros y de gas que tiene Europa. Si Europa no logra asegurar el gas y el petróleo, que también está en Palestina, también está en la zona de Gaza, con, yacimientos de gas y de petróleo muy importantes, si no lo logran asegurar, va a ser muy difícil que en los próximos años esos gobiernos se reelijan o le puedan dar algo a sus sociedades. Entonces, por cierto, hay un elemento, por decirlo así, ideológico, ¿no? La coincidencia que tienen los estados de las grandes potencias capitalistas con el sionismo, que la tienen, lo han apoyado sistemáticamente, pero por otro lado hay un interés como mucho más material y concreto, que es poder asegurarse un lugar en este contexto de crisis mundial. Yo creo que eso hace que los gobiernos que defienden ciertos intereses se opongan a los pueblos que defienden sus propios intereses y la solidaridad internacional que siempre hemos visto. Porque además en Alemania, en Francia, en España, en Inglaterra, así como en Chile, también hay muchos árabes y muchos palestinos. Y otros árabes que no son palestinos, pero que siempre han solidarizado con la causa palestina porque saben que un enclave de Estados Unidos o de Europa en medio del Medio Oriente es una amenaza permanente.
Al final es esa la contradicción que se produce. Sí, concuerdo contigo. Tenemos un comentario de José, yo creo, de la comunidad, que dice: hay un contexto mundial. Solo Bolivia rompió relaciones y solo Jordania, Colombia y Chile llamaron a consultas a sus embajadores. En mi opinión, los 4 países están dando el ejemplo. Además, tienen la oportunidad de romper relaciones si la cosa empeora luego, que es bien probable que pase. Ya, bueno, De un lamentablemente comentario muy de- cierto. Sí, un comentario. La marcha entonces el sábado con la demanda de que corten las compras militares de Israel. Eso es lo principal, digamos, es la demanda. Si se trata de hacer una demanda directa al Estado de Chile a través de su gobierno, es esa. Vamos a salir a la calle, en Santiago, en otras ciudades también, masivamente en una marcha familiar, donde está convocada toda la comunidad palestina, pero también toda la comunidad chilena que solidariza con la causa, que no son pocas personas. Por ejemplo, gracias al equipo del Palestino hemos logrado también un posicionamiento muy importante. O sea, es hermoso ver que las personas equipo de fútbol. se ponen, Sí. claro, el equipo de fútbol, que se ponen la camiseta, Sí. que además es polémica porque tiene el mapa, ¿no? ¿Por qué es tan política la cuestión del mapa? ¿Por qué es tan polémica? Porque el mapa es el conflicto, ¿no? O sea, es el mapa de Palestina, pero para otros es el mapa de Israel. Por lo tanto, es una reivindicación en sí misma. Marchamos por el cese al fuego y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, por el es fin... lo mínimo. Lo mínimo. O sea, la ONU no sirve de nada si no es capaz de articular esa respuesta. El fin de la violencia también en Cisjordania, porque no hay que olvidarse de eso, que nuestros hermanos y hermanas palestinas están sufriendo violencia racista en Cisjordania. Y también hay que decirlo, esto es muy importante y no quiero dejar de decirlo, también los judíos ortodoxos que están en contra de la ocupación, también los judíos de izquierda o los judíos prosionistas que en todo el mundo están siendo reprimidos. No solo en Chile, no solo en Estados Unidos, sino también en Palestina mismo. Es muy importante construir esa alianza solidaria entre palestinos, personas que solidarizan con la causa palestina, y judíos antisionistas es muy importante. Esta no es algo que lo vamos a hacer solo los palestinos en el mundo. Bien, marchamos por eso, marchamos por el cese de las relaciones diplomáticas, militares y comerciales entre el Estado de Chile y el Estado de Israel. Eso es muy importante. Es importante porque aísla a un Estado con una arrogancia racista, genocida, que cree que puede hacer lo que quiera, y el mundo le tiene que dar una lección muy concreta. Bueno, a ver, ellos creen que van a hacer lo que sea y lo hacen porque tienen a Estados Unidos detrás. ¿Querías decir Sí, algo tú? ¿sabes qué? Escuchando a Pablo y a Hassan, que dice, como tenemos esta historia no tan lejos nuestra. Y me pasó a mí hace unos años atrás, ahora que lo recuerdo, acá Chile, al sur de Chile, Punta Arenas, llegaban chicos que eran militares israelitas, hacían sus 3 años como de milicia y se venían a Chile a turistear. Y era muy fuerte, me tocó a mí haber estado compartido con hombres y mujeres. Quemaron el Parque Nacional, acuérdate. Oye, pero es que te juro, era muy fuerte verlo. Eran como bien medio... A mí me espantó un poco, porque gente, bueno, muy aclanada, ¿no? Como que ellos porque se tomaban un sector, no sé, uno andaba acampando de vacaciones, ellos se tomaban ese sector, después la gente no los quería absolutamente nada, porque devastaban muchos lugares, aparte de lo que tú comentaste, pero daban una sensación de miedo bien fuerte. Yo hoy día que me recuerdo y lo reflexiono, era gente que era muy terrorífica. Entonces me imagino el miedo que debe tener la gente, ¿no? Ya sea en Gaza, ¿cierto? O en cualquier otro sector donde se te aparece un militar, ya sea hombre o mujer, con estas características muy fuerte, muy rudo, muy que uno no puede conversar, entrar en una conversación más o menos civilizada. Entonces recuerdo haberlos visto y a nosotros nos dio mucho miedo compartir cerca de esta gente, ¿no? Que viene y que se posiciona y que cree que efectivamente lo que tú dices, ¿no? Como dueños de todo un sector. Sí, siempre se habla de los chicos que terminan la milicia allá y vienen acá, porque además cruzan esas cosas, como que alguna vez no debería haber sido Palestina, sino que se pensó en la Patagonia, son cosas Sí. que dan vueltas. Pero bueno, queremos agradecer que Pablo haya estado con nosotros hoy día. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos
Damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.